Las 7 iglesias del Apocalipsis. Fue Cristo quien ordenó al apóstol que escribiera lo que sería revelado. Escribe en un libro lo que ves. Lo que Juan vería son las cosas que son y las que serían después de estas. Los nombres de las iglesias que Jesús escogió entre tantas son un símbolo de la iglesia en los diferentes períodos proféticos de la era cristiana. El número 7 indica algo completo y significa que los mensajes se extienden hasta el fin del tiempo, mientras que los símbolos que Jesús nombra en cada una de ellas muestran la condición espiritual de su pueblo a lo largo de la historia. En el Apocalipsis, la mayoría de períodos se dividen en 7. Por lo tanto, se ven claramente las 7 iglesias en toda la historia. Pero eso no quita que haya un mensaje especial en cualquiera de ellas para cada uno de nosotros. En Apocalipsis 2, 1 al 7 hay un mensaje especial para la iglesia de Éfeso. El mensaje a Éfeso es de parte del que tiene las 7 estrellas en su diestra y camina entre candelabros. Un capítulo atrás vemos que este personaje es Jesús. Jesús tiene a los mensajeros en su mano y Él está cerca de la iglesia. Si están los mensajes y los mensajeros en su mano, nada puede arrebatarlos de allí. Y hay estrellas que cayeron antes. Son ángeles caídos que por su propia decisión cayeron del cielo. Jesús conoce todo acerca de sus iglesias, y Éfeso era una iglesia que nació victoriosa. Los cristianos habían perseverado en la fe. Sin embargo, años más tarde, dejarían de trabajar por las almas y se debilitarían. Perdieron el primer amor hacia Dios y por consecuencia a su prójimo. El consejo de Dios es que se arrepientan, y el elogio de Dios es que ellos aborrecían las prácticas de los nicolaítas. Se cree que las prácticas de los nicolaítas eran más bien una doctrina que buscaba una jerarquía dentro de la iglesia en donde se destruye la base horizontal del pueblo de Dios para crear una estructura piramidal. Por un lado, los clérigos, que eran personas doctas, espirituales y con privilegios, y los laicos, que correspondían al resto del pueblo. Otros escritores describen que los nicolaítas eran hombres falsos y turbadores. Habían creado herejías mencionadas y aún haciendo eso decían que podían tener paz al 8º día. En la iglesia de Éfeso no ocurría nada de eso. Todos eran uno. Aquellos que perseverarían en la fe se salvarían y comerían del árbol de la vida de Dios. El espíritu de la iglesia de Éfeso lo encontramos entre los años 31 al 100 después de Cristo. A medida que fueron muriendo los primeros seguidores de Jesús, los demás no se habían preocupado por tener una experiencia propia y personal con Dios. Se fueron debilitando y perdiendo su primer amor. Eso suele pasar a diario con personas que dejan de buscar fervientemente a Dios. En el mensaje a Esmirna, nuevamente encontramos a Jesús presentándose, ya que la descripción es la de uno que estuvo muerto y revivió. Qué bueno es recibir un mensaje directamente de Jesús. En medio de la tribulación y la pobreza de la iglesia de Esmirna, encontramos que a los ojos de Dios eran ricos, ricos en fe. Habían judíos dentro de la iglesia que aparentaban ser leales a Dios, pero que Satanás los introdujo a la iglesia para debilitar la fe del pueblo de Dios. Jesús profetiza que serán perseguidos por 10 días. Los 10 días en las profecías equivalen a 10 años. Por lo tanto, son 10 años de persecución para la iglesia de Esmirna. Esta profecía de Jesús se cumplió desde los años 303 al 313. La iglesia sufrió la persecución a mano del emperador romano Diocleciano, hasta que al final Constantino firmó un edicto de tolerancia
que daba libertad al pueblo. Los que estuvieron fieles hasta la muerte recibirán la corona de vida. Nadie que haya muerto por su fe recibirá daño de la segunda muerte, porque la segunda muerte, según Apocalipsis 20, es la muerte definitiva. La iglesia estuvo desde el año 100 al 313 después de Cristo. Jesús conoce muy bien sus iglesias. Observa el orden. Aunque está en el cielo, Jesús se presenta como el que camina de aquí para allá entre las iglesias. Mientras avancemos en el estudio de las iglesias, veremos que de a poco el misterio de la iniquidad entraría a las iglesias. Satanás, mediante el papado, tomaría las riendas de la religión a nivel mundial. Lo que estamos por ver en las siguientes iglesias es lo siguiente. El mensaje a la iglesia de Pérgamo. Ya estamos en la tercera iglesia del Apocalipsis. Esta iglesia está plasmada en la historia entre los años 313 al 538 después de Cristo. Recordemos que grandes eventos separan las grandes etapas por las cuales pasaron las diferentes iglesias. Jesús se presenta como el que tiene la espada aguda, la espada de Dios, la palabra de Dios. De a poco la influencia del enemigo fue entrando a la iglesia. Finalmente esta iglesia estaba donde se encontraba la misma silla de Satanás. Por amor a las riquezas, los habitantes de Pérgamo habían realizado magníficas construcciones en honor a sus dioses. Habían individuos que tenían doctrinas antibíblicas, doctrinas de Balaam, comían alimentos sacrificados a los ídolos y cometían fornicación. Muchos en el pueblo sostenían la doctrina que promueve la jerarquía piramidal de la iglesia. Esto en Éfeso no se toleraba. Jesús les aconseja arrepentirse y le advierte que de no hacerlo, él mismo peleará con ellos mediante su palabra. Al vencedor se le había prometido que en el cielo se le dará una piedrecita blanca y en ella un nombre escrito que solo lo conocería quien lo reciba. Pasemos al mensaje a Tiatira. Jesús se presenta como el Hijo de Dios, de ojos como llama de fuego y pies como bronce bruñido. Tiatira avanza en fe y obras, cada vez mayores que las anteriores, dice la palabra, y el Señor la elogia. Sin embargo, en medio de tanto trabajo, toleraban a una falsa profetisa, a Jezabel. Esta mujer enseñaba a comer lo ofrecido a los ídolos y a fornicar. El Señor había sido paciente con la iglesia, porque quería que procedan al arrepentimiento. Y la advertencia es que si no se arrepienten tendrían gran tribulación y sus hijos serían heridos de muerte. Jesús es el que sondea la mente y el corazón. Él da recompensa justa a cada uno según sus obras. Para los pocos fieles en Tiatira, Jesús les dice que no les pondrá otra carga que la que ya tienen. Y a los vencedores se le promete autoridad sobre las naciones, pero deben guardar las obras de Dios hasta el fin. Esta iglesia en la historia soportó la persecución papal desde el año 538 al 1517, desde el inicio del poder papal, en donde Justiniano le daría poder al Papa para tomar decisiones, hasta la reforma de Lutero. Las palabras de reproche a la iglesia son dadas por Jesús, pero con todo su amor. Aún estando la iglesia en medio de conflictos, Jesús les hace promesa para levantar su ánimo y su confianza en Dios. El mensaje a Sardis. Jesús es el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. La iglesia de Sardis creía que estaba viva espiritualmente, pero a los ojos de Jesús estaba apagada. Él la invita a reanimar lo que está por morir. Tenían que avivar la llama de la fe y las obras. Lo que hacían, no lo hacían del todo bien. Jesús les dice: acuérdate de lo que recibiste y oíste. Esta iglesia había escuchado los argumentos de la protesta. Cada palabra de los reformadores con base bíblica habían sido pronunciada a fuerte voz. Ellos habían sido portavoz del Señor.
Aquellos que reanimarían su fe, Jesús les promete que se vestirán de ropa blanca y sus nombres no serían borrados del libro de la vida. La iglesia de Sardis en la historia estuvo entre los años 1517 hasta el 1798. El golpe que recibiría el papado por mano de Napoleón abriría un camino libre de dificultades para el pueblo de Dios. Hasta 1798 el papado parecía ser cabeza de toda la cristiandad, pero había dado muerte a los hijos de Dios. Y al recibir una herida de parte del poder político, ahora el pueblo de Dios era libre y comenzaba una de las mejores etapas para la iglesia del Señor. El mensaje a Filadelfia. Jesús se presenta como el santo y verdadero, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Jesús la conoce y le recuerda que fue Él quien abrió esa puerta delante de su iglesia. La iglesia debe aprovechar esta oportunidad. Antes presa del dominio de Roma, ahora libre para obrar y llevar adelante la misión. Los que eran sinagoga de Satanás caerían a los pies de Filadelfia. Los protestantes comenzaron a aumentar en número. La libertad religiosa fue una bendición para el pueblo de Dios. La puerta abierta los condujo a muchos hacia América, la tierra de la libertad religiosa. Y por ser fieles, el Señor retardaría la prueba que vendría sobre el mundo. La iglesia de Filadelfia, que se encuentra entre los años 1798 y 1844, sería guardada de la hora de la prueba. A los fieles vencedores se les promete que serán columnas en el templo de Dios y nunca más estarán fuera de la ciudad del Señor. Estos fueron los años de un gran despertar religioso en todo el mundo. Se escribían miles de himnos de amor hacia Dios, se enviaban miles de mensajeros por todo el mundo para expandir el Evangelio. Pero mientras todo parecía excelente en el avance del cristianismo, faltaría una última iglesia que sí pasaría por la hora de la prueba. Esta iglesia es la iglesia de Laodicea. Esta tiene sus orígenes a partir del 1844 hasta el fin del mundo. Jesús se presenta como el Amén, el testigo fiel y verdadero. Con esta presentación Jesús hace contraste entre los laodicenses y Él, porque ellos parecen estar engañados. La iglesia de Laodicea no es ni fría ni caliente, es tibia, una condición que Dios por mucho tiempo no tolera. El laodicense cree que está bien espiritualmente, que tiene conocimiento y no necesita nada más. Sin embargo, Jesús describe su verdadera condición: pobre, miserable, ciego, desnudo. No hay ni un solo elogio para los laodicenses. Muchos hoy estamos en esa condición. El mensaje puede ser para cada uno de nosotros. Jesús aconseja a su pueblo en el tiempo del fin que compre de Él. Él es el vendedor. Ellos necesitan más fe, necesitan vestirse de Jesús y necesitan el Espíritu Santo para ver cómo Dios ve. Jesús los disciplina porque los ama. Jesús les dice que está a la puerta llamando. Si Jesús está a la puerta es porque el laodicense lo dejó afuera. Jesús debe entrar. Y si Él entra y el laodicense deja su condición tibia para ser un cristiano con un compromiso fervoroso, la recompensa será de sentarse en el trono, como Jesús se sentó en el trono. Al igual que en la parábola de las 10 vírgenes, el mundo cristiano se durmió, se conformó con su condición espiritual. Así como en el pasado muchos fieles abrazarían doctrinas como las de los Nicolaitas y la de Balaam, hoy muchos de los que un día fueron fieles protestantes le comenzarían a dar la mano a los papistas aceptando sus doctrinas, como la aceptación de la eliminación de los mandamientos 2 y 4 de la ley de Dios. El Papa propuso un día diferente de adoración y el mundo lo aceptó. La Iglesia romana propuso eliminar el segundo mandamiento de la ley y tantas modificaciones más que hoy están siendo aceptadas. Aunque no estamos lejos de Jesús, Él camina cerca de nosotros. Él llama a los corazones de cada hijo, aquel que habrá experimentado a Jesús en su vida.
estará listo para pasar por la hora de la prueba que viene sobre el mundo.